En el presente video vamos a hablar sobre la importancia y las características de los símbolos y los estados de oxidación en la química. Vamos a empezar hablando primero sobre los símbolos. ¿Qué son los símbolos? Los símbolos son unas abreviaturas del nombre de cada elemento químico descubierto y expresado en la tabla periódica. Un elemento químico es un tipo de materia que se clasifica básicamente por el número atómico o cantidad de protones, su símbolo químico, el nombre del elemento y su masa atómica. Una de las características principales se podría decir que los símbolos químicos ayudan a que todos, independientemente del idioma que se use, logren identificar al elemento según el símbolo universal químico dado a cada uno de los elementos. Los símbolos químicos son muy importantes ya que son usados para abreviar los elementos que componen una determinada materia, como por ejemplo el agua, que es compuesta por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, por lo que lleva el símbolo químico H2O. Vamos a hablar sobre algunos ejemplos de símbolos. El hidrógeno es representado por el símbolo H. El cobre es representado por la C y la U. La H y la E es representada para el helio. Y finalmente la F es representada para el fósforo. Vamos a hablar sobre algunos elementos y su origen. El mercurio, su símbolo es la H y la G. El nombre original del mercurio viene del latín argentum vivum, lo que quiere decir plata viva, pero más tarde se tomó el griego plata líquida para derivar su nombre en inglés, que actualmente es Quicksilver. Pero los alquimistas consideraron nombrarlo Mercurio como el planeta, por su cercanía al Sol en relación a su esplendor similar al oro. Por eso la curiosidad del mercurio reside en su nombre, que al contrario de otros elementos químicos que también tienen nombres de planetas, este lo ha mantenido hasta la actualidad. Vamos a hablar sobre la plata. El nombre en latín de la plata es argentum, es originaria de una lengua indoeuropea, probablemente haciendo una referencia al brillo del metal. Y al contrario que el elemento anterior, hay un país que debe a su nombre a un metal y no al revés, como sucede con el cobre. En el caso de Argentina, que desde siglos atrás es famosa por su plata, teniendo muchos elementos geográficos y sociales que desde la antigüedad se han conocido con el atributo de la plata. Así pues, el argentum se adoptó el término Ag, que es el símbolo de la plata. Vamos a hablar sobre el sodio, que su simbología es Na y la A. El nombre en latín del sodio es natrium y deriva del griego nitrón, el nombre que se le daba al carbonato de sodio. Su nombre original reside en el antiguo Egipto, donde se denominaba natrum a una sal pura que se extraía en la zona de Natrum. Todavía hay un número considerado de lenguajes modernos nombra al sodio como un natrum y así su símbolo químico Na. El potasio, que su simbología es la K. El calium es el nombre en latín del potasio y deriva del árabe gali, que significa cenizas calcinadas. Al igual que sucede con el sodio, hay lenguajes que aún se refieren al potasio como calium y de ahí su símbolo químico, la K. Vamos a hablar ahora sobre los estados de oxidación. Ya. Los estados de oxidación. ¿Qué son? Es una suma de cargas positivas y negativas de un átomo e indica el número de protones y de electrones que contiene el elemento.
Una de las características principales es que el nombre químico se escribe mediante números romanos, entre paréntesis después del elemento de interés. Por ejemplo, vamos a usar el elemento Fe, que es el hierro. Tiene un estado de oxidación +3, es decir, se va a escribir así. Esta escritura de los elementos es conocida como la nomenclatura Stock, que se escribe el estado de oxidación en números romanos. Vámonos con otro ejemplo que sería el manganeso. El manganeso es que su símbolo es la M, la N y ya. Su estado de oxidación es el +7 y se nombra como óxido de manganeso. Añadiendo en paréntesis en números romanos el estado de oxidación. Ya. Nos quedaría así. En la fórmula química, el estado de oxidación de los iones se indica mediante un superíndice después del símbolo del elemento. Como ya hemos visto, en el hierro sería la F, la E y el 3+. O por ejemplo, en el oxígeno sería O2 negativo. No se indica en el estado de oxidación en el que sea neutro. Ya, vamos a hablar sobre algunas características de los estados de oxidación. Cuando se escriben reacciones químicas, las siguientes reglas permiten obtener el estado de oxidación que presenta cada elemento. Entre átomos distintos que comparten un electrón, se considera que el átomo mayor de electronegatividad tiene ese electrón y el otro lo cede. Si los átomos son iguales, se considera que lo comparten. A veces no es obvio que en estados de oxidación están los iones de una molécula. Por ejemplo, Cr, en paréntesis la O, la H, cerramos el paréntesis, la 3. No se indica ningún estado de oxidación, pero hay un enlace iónico. Hay varias reglas que determinan el estado de oxidación de cada ion. El estado de oxidación de átomos neutros es igual a 0. En las moléculas neutras, la suma de los estados de oxidación da 0. El flúor siempre tiene un estado de oxidación -1. Se trata de un átomo muy electronegativo. El oxígeno suele tener un estado de oxidación -2, excepto en varios casos. En el caso que haya flúor, que tendrá estado de oxidación -1. Cuando hay enlaces entre dos átomos de oxígeno, un oxígeno neutraliza la carga del otro. En peróxidos, por ejemplo, el agua oxigenada, que sería peróxido de hidrógeno, H2O2, en donde tenemos O2, 2-, por lo que se considera que el átomo de oxígeno tiene un estado de oxidación. Para hacerme entender esto que acabo de mencionar, voy a hacer la fórmula, que sería H2O2 O2, 2-. Ya. En superperóxido sería -1/2. Los iones del grupo 1 tienen un estado de oxidación +1 en sus compuestos. Los iones del grupo 2 tienen un estado de oxidación +2 en sus compuestos. Los halógenos tienen normalmente un estado de oxidación de -1, salvo cuando están con otros átomos tan
tan electronegativos como ellos, como el oxígeno u otros halógenos. El hidrógeno tiene estados de oxidación de +1, excepto cuando forma hidruros metálicos. Por ejemplo, en el compuesto Cr, el paréntesis OH, paréntesis 3, el oxígeno tiene el estado de oxidación -2 y el hidrógeno +1. Por lo tanto, el grupo hidróxido tiene una carga negativa, -2 más 1, por lo que se escribe. Si no forma un compuesto como OH-, hay 3 hidróxidos, por lo que son 3 cargas negativas, lo que neutraliza el ion de cromo. Es decir, que se trata de un ion tripositivo, que sería Cr3+. Muchas gracias por su atención.